tanto el aparato reproductor como el del hombre como el de la mujer tengan la suficiente madurez para generar, por ejemplo, los espermatozoides de manera continua en el hombre y los óvulos en un ciclo principalmente menstrual de las mujeres, ¿no? Ahora, ciertos procesos de la reproducción sexual, pues hace referencia a los gametos, ¿no? A que este proceso presenta cierto número de reproducciones asexuales también. Me refiero a esta parte en el que mencionábamos, quizás en el que podrían ustedes confundirse haciendo referencia de que dentro de los organismos comparten este material genético, pero que no hay ninguna creación de nuevos individuos. Además de que dentro de los procesos de sexualidad también tienen que ver los nuevos ambientes, me refiero a la adaptación que haya ciertas condiciones de nuestro entorno, de nuestro clima, nuestra temperatura, y que son un factor que delimita, por ejemplo, la población de una especie. En este caso, nosotros, por ejemplo, la especie humana, somos la especie más adaptada a ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, quizás en nuestra sexualidad no depende tanto, por ejemplo, del clima, pues, pues estamos adaptados a ciertas condiciones. Ahora, en el caso de la sexualidad, pues va acompañada principalmente de la reproducción, es decir, nos referimos a las reproductoras, a estas unidades reproductoras unicelulares o gametos, que principalmente hacemos referencia para estos procesos de sexualidad. En este caso, fusionar núcleos, por ejemplo, del espermatozoide con el óvulo, y que también a esto le podemos llamar fecundación o fertilización. Eh, Principalmente esta unión de los núcleos debe dar resultado a la célula huevo o al cigoto diploide. Es decir, que llevan este juego cromosomático del juego paterno y el juego materno. Principalmente hacemos referencia al número de cromosomas dentro de nuestra especie, que es 46 cromosomas, ¿no? Bien, los juegos cromosomáticos o los gametos que se encuentran como juegos cromosomáticos, quiere decir que llevan la información hereditaria tanto de la línea paterna como de la línea materna. A pesar de que en algunos organismos, digamos, la mitad de los cromosomas, se refiere principalmente que el resto de las células del organismo llevan información paterna y materna gracias a la primera fase de la meiosis. Hacemos referencia a los ciclos y a los procesos de la división meiótica porque hace referencia al intercambio de genes entre los juegos cromosomáticos paternos y maternos, ¿no? Es decir, la relación que existe en la creación, por ejemplo, de nuevos individuos y de la reproducción, principalmente la meiosis hace referencia a la división, por ejemplo, de nuevos individuos, ¿no? Y la mitosis hace más referencia a esta eh, división celular, pero principalmente relacionada con ciertos procesos dentro de las funciones vitales. Muy bien. Y mencionábamos los dos tipos, ¿no? La gametogénesis, principalmente hace referencia a estos dos tipos, que es la espermatogénesis, principalmente originada por los gametos masculinos o llamados espermatozoides, y la ovogénesis, que hace referencia a estos gametos femeninos, principalmente haciendo referencia al óvulo, ¿no? Hacemos estos dos tipos principalmente porque se hace eh, dentro de este proceso, dentro de la gametogénesis humana, hace referencia que se necesitan de estas dos glándulas, principalmente para producir espermatozoides y para producir óvulos. La espermatogénesis, que hace referencia que los testículos son las glándulas donde principalmente se producen los espermatozoides. Al interior de ellas se ubica una gran cantidad de túbulos llamados seminíferos, en cuyas paredes se localizan células diploides denominadas espermatogonias. Es, digamos, como la cavidad donde principalmente se lleva esta creación de los espermatozoides, principalmente por estas glándulas. Cada espermatogonia
que es decir, se transforma principalmente estos espermatocitos o primarios, principalmente hace referencia ya al compuesto, principalmente del espermatozoide de una manera en esta fase completa, ¿no? Y que hace referencia también que se debe a este cruzamiento cromosómico entre las cromátidas homólogas. Tanto el espermatozoide como el óvulo tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, algunas similares. En el caso del espermatozoide, pues tiene cabeza, tiene núcleo, al igual que el óvulo, que principalmente hace relación a la fusión de núcleos ya en la fecundación o en la fertilización, ¿no? Ahora, ¿por qué sus características del espermatozoide y el óvulo son diferentes? Porque eh, principalmente el espermatozoide no es el que fecunda el óvulo, ni el óvulo fecunda el espermatozoide. La función es de movilidad en el, cambio, en el aspecto del espermatozoide, ¿no? Que principalmente tiene la cola o flagelo, como le queramos llamar o como lo hayamos escuchado, y bueno, principalmente rompe las membranas o la membrana del óvulo. Al entrar directamente, se forma, se fusionan los núcleos y a eso le llamamos fecundación o fertilización, ¿no? Ahora, dentro de ese proceso, el óvulo no permite que entren otros espermatozoides a su cavidad. Es decir, la fecundación múltiple, es decir, por ejemplo, dos espermatozoides no pueden fecundar un mismo óvulo. He ahí la diferencia, por ejemplo, cuando nos referimos a la fecundación o, por ejemplo, cuando hay gemelos parecidos dentro de una misma placenta, pues se debe a que eh, dentro de esa célula ya fusionada, es decir, los núcleos del óvulo y el espermatozoide, surgen otra división y son idénticas, por eso es que son muy parecidos, ¿no? Tienen la misma información genética y hasta en las características fenotípicas y genotípicas son iguales. Muy bien. La ovogénesis en las hembras de los mamíferos o ovogénesis inicia durante el desarrollo embrionario en los ovarios del feto. Un grupo de células llamadas ovogonias, esa principalmente es proceso de división y se refiere a los ovocitos primarios o a la meiosis número 1, podríamos llamarla dentro de estos procesos o las fases, ¿no? Entonces, todos los ovocitos primarios tienen el proceso de división antes de completar su primera división meiótica y eso hace principalmente que el primer cuerpo polar eh, o, el, o, el, o esta característica antes de un óvulo maduro, pues pueda aceptar principalmente los espermatozoides. Los ovarios, recuerden bueno, la mayoría lo sabe, ¿no? Pero los ovarios son las glándulas donde tiene lugar la formación de gametos femeninos u óvulos. Recuerden que el proceso tanto de la mujer como el del hombre es diferente, principalmente si nos referimos a la creación de los gametos haploides, es decir, tanto el espermatozoide como el óvulo. Por ejemplo, en las mujeres tienen este ciclo de los 28 días, que hace referencia a que después del ciclo, por ejemplo, ciclo menstrual, tienen o hay días donde son más fértiles. En ese caso, los folículos o los ovarios ya se encuentran en un estado de madurez. Eso hace que, por ejemplo, los espermatozoides tienen esta característica de poder, reconocer, tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una identificación. Y hay algunos otros pasos que los voy a mencionar después sobre la identificación del óvulo, del espermatozoide al óvulo. Ahora, los 46 cromosomas que posee nuestra especie se diferencian de dos tipos de cromosomas, ¿no? Las que determinan el sexo del individuo o denominadas cromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el cromosoma Y, hace referencia al par 23.
Los otros 44 cromosomas restantes pues, son de manera común en las mujeres y hombres. Si una célula, si en una de las células hay 2 cromosomas X, el individuo es mujer. Y si hay un X y un Y, el individuo es hombre. Entonces, hace referencia a poder identificar y ya obviamente determinar si un individuo es hombre o es mujer. Dentro de la fusión de los núcleos del espermatozoide, tiene que pasar ciertas estructuras o capas, principalmente para poder fusionarse con el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Tiene que pasar esta zona pelúdica, tiene que haber una reacción acromosómica y también esta zona pelúdica cuando el espermatozoide ya traspasa y directamente se fusiona con el núcleo, inmediatamente se cierra, por ejemplo, esa capa y lo que hace es evitar que más espermatozoides puedan entrar al núcleo, al citoplasma, por ejemplo, de la célula sexual femenina, que es el óvulo. Entonces, recuerden que aquí el espermatozoide no puede fecundar al mismo óvulo, ¿no? Es de manera natural. Ok. En la fecundación humana, la fecundación humana es el proceso, ¿verdad?, de la unión de los núcleos haploides, es decir, del óvulo y el espermatozoide. Este proceso consiste en que el espermatozoide penetre las capas protectoras del óvulo, y que una vez dentro, dichas capas impidan el paso de otros espermatozoides. Finalmente, el núcleo del espermatozoide se fusionará con el óvulo para constituir el núcleo diploide del cigoto o huevo. El óvulo presenta, además de una membrana celular, presenta una capa en la que se llama, una de las capas es llamada vitelina y una más externa que se llama gelatinosa, ¿no? Una más externa, más gelatinosa. Entonces, el espermatozoide pues tiene este proceso de romper las capas y poder penetrar y unir los núcleos. Para lograr la penetración de estas capas, el acrosoma o pequeña porción del citoplasma que puede cubrir, digamos, que queda sobre el núcleo, es decir, la cabeza del espermatozoide, principalmente empuja y dentro de esto se producen ciertas enzimas que dirigen que una capa, por ejemplo, gelatinosa, pueda permitir que la cabeza del espermatozoide llegue a la capa vitelina. Entonces, también tiene este proceso de reconocimiento, ¿no? Entonces, al ya verlo, pues obviamente permite ciertas funciones. Muy bien, por aquí viene sobre las etapas, digamos, o estos procesos de reconocimiento. En las etapas donde las moléculas receptoras se refiere principalmente a la célula o el óvulo, reconoce principalmente las proteínas de la cabeza del espermatozoide y esto permite que la membrana celular se funda en una membrana celular del ovario y el núcleo espermático. Penetre principalmente al óvulo. Obviamente directamente y no pasa mucho tiempo, sino que al entrar empiezan a fusionarse los núcleos. Segundos después de que la membrana del óvulo o el espermatozoide se fusionen, la capa vitelina se endurece y el espacio en el que queda, digamos, esa membrana donde entró el espermatozoide, se llena de agua y eso hace que también los espermatozoides se endurezcan y que también esa parte se llene de agua, lo cual, por ejemplo, forma una membrana más dura. A esa membrana también se le llama fecundación, ¿no? Y que que asegura que ningún otro espermatozoide penetre al óvulo. Muy bien. ¿Han escuchado ustedes sobre la fecundación externa o interna?
Por ejemplo, dentro de nuestra especie, la fecundación es externa o interna. Interna. Muy bien, muy bien. Ok. Dentro de los ejemplos más específicos de esta fecundación externa se encuentran los peces y algunos anfibios. Por ejemplo, en algunos especies, por ejemplo, la hembra libera los óvulos y el macho libera los espermatozoides, y es así donde la fecundación es de manera externa. Es decir, al caer los óvulos, el macho libera los espermatozoides y de manera externa se fecunda. Ahora, eh, sería como una problemática, digamos, de una especie el que su reproducción, su fecundación sea así, y obviamente su proceso de reproducción. ¿Creen ustedes que tenga, a diferencia de algunas otras especies, alguna limitante en la conservación de su especie? Por ejemplo, ¿creen ustedes que el porcentaje de, ¿verdad? De fecundación, de reproducción de una especie que sea de esta manera, siempre sea muy baja o disminuya por algunas características por ser externo? Profe, es que yo no la entendí muy bien. Muy bien. ¿Quién habló? Deciré. Sí, vuelvo a repetir, ¿no? En algunas especies o algunos anfibios, me refiero a algunos peces, eh, de manera externa, es decir, fuera de ella, libera, por ejemplo, los óvulos, ¿no? Y el macho, estando obviamente en su hábitat, libera los espermatozoides, y haz de cuenta que en algunos, de esta forma externa, pues los óvulos de la hembra están, por ejemplo, sobre la superficie del agua, un ejemplo, o digamos quizás en algunas ocasiones forman, por ejemplo, algunas coberturas, o algunas coberturas. Me refiero a hojas, palos, todos estos aspectos. Entonces, la hembra libera los óvulos y el macho también los libera a la par, ¿no? Un ejemplo. Entonces, hagan de cuenta que este es el óvulo que libera, por ejemplo, la hembra, y el macho libera el espermatozoide y lo que hace es esta unión o este reconocimiento. Entonces, de manera externa, fuera de la hembra, se puede decir, se fecundan los óvulos. Obviamente su crecimiento y su reproducción es de manera externa. ¿Conocen ustedes algunos otros anfibios que su reproducción sea de manera externa? Los delfines. Los delfines. Ajá, puede ser, ¿no? Los delfines son anfibios, son mamíferos. Por ejemplo, las tortugas. ¿Cómo es su fecundación? ¿Alguien tiene alguna lógica de eso? Profe, ¿no de las tortugas su fecundación es interna? Bien, ¿es interna? Su fecundación Sí. es interna. Sí, sí, te escucho. Y y por ejemplo, los huevos ya fecundados siguen creciendo de manera interna.
por ejemplo, antes de incubar los huevos, ¿ya están fecundados? Sí, ¿no? Ujú. ¿Y qué se necesita, por ejemplo, para que se desarrollen los embriones? Por ejemplo, si alguien de ustedes, por ejemplo, ha comido un huevo de tortuga, por ejemplo, ¿ya el embrión está desarrollado en el huevo? ¿O tiene que pasar ese proceso de reproducción, por ejemplo, del huevo? Por ejemplo, las gallinas, ¿cómo es su fecundación interna o externa? Interna. Interna, muy bien. ¿Y cómo es su proceso o su desarrollo, por ejemplo, de los embriones? Por ejemplo, si una gallina no le provee, por ejemplo, la temperatura, condiciones del clima, la luz solar, esas condiciones se desarrolla el embrión de manera normal. No. Entonces, hay características dentro de esta forma que en algunas ocasiones le llamamos viviparismo, en algunas le llamamos oviviparismo y en las otras son tres características principalmente. Pero hago referencia a esto porque, por ejemplo, en los mamíferos, de manera normal, pues el embrión crece dentro de la madre, ¿no? Y hay algunas otras características, por ejemplo, de algunas otras especies, me refiero, por ejemplo, a los peces, a las tortugas, que su fecundación es de manera interna, pero el desarrollo, por ejemplo, el embrión es de manera externa. Nos referimos a un huevo, ¿no? A un cigoto. Entonces, si ese, bueno, por ejemplo, ahí viene una diferenciación. Por ejemplo, si se le provee las condiciones, es decir, la temperatura, obviamente el calor, la luz solar, el clima, todos esos aspectos abióticos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un huevo no eclosiona? ¿Está fecundado o no fue fecundado? ¿No se han hecho esas preguntas? ¿No se han puesto a analizar ese aspecto? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un huevo no eclosiona? Es decir, no tiene un pollo, por ejemplo. ¿Fue previamente fecundado? A ver, por favor, participen, analicen. Profe, ¿Sí? es que mire, de lo que yo pues le entiendo es de que el huevo sí está fecundado, pero pues no se desarrolló bien porque la madre no le dio el calor o algo así, pero de que está fecundado, sí. Por ejemplo, para que una gallina tenga un huevo, tiene que ser, por ejemplo, tiene que haber ese acto con el gallo cada vez que la gallina pone un huevo. Por ejemplo, yo he visto que algunas gallinas, por ejemplo, como se dice, ¿no? Por ejemplo, hoy la machuca el gallo y pues tiene un huevo, no la vuelve a machucar y tiene otro huevo, y no la vuelve a machucar y tiene otro huevo. Entonces, por ejemplo, esos huevos, ¿están fecundados o no están fecundados?
Muy bien, en la fecundación, tanto de manera externa como interna, en ambos tipos de fecundación son muy importantes dentro de esta membrana de fecundación, especialmente porque tienen estas proteínas receptoras de esta capa vitelina, tienen reservas nutritivas, ¿verdad? Eso hace que principalmente ayude a la generación de los nuevos individuos. La primera porque asegura que es solo un espermatozoide el que fecunde, y la segunda especialmente se refiere a estos organismos donde la fecundación externa, porque permite que tan solo la penetración del espermatozoide de una especie, cuando en el agua se llega a encontrar con muchas otras. La reproducción sexual tiene lugar mediante la fusión de dos gametos haploides, de progenitores distintos por la fecundación cruzada, o bien de un solo progenitor por la autofecundación. Cuando nos referimos a la autofecundación, ¿a qué creen que se refiere? Profe, yo quiero participar, pero es que mi internet anda muy lento, no me agarra. Deciré.